¿Qué tal, comunidad de Entre Dimensiones? Para mí es un gustazo estar nuevamente con ustedes y como ustedes saben, mi nombre es Jasmine Camacho. Y pues nada, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Yo estoy muy bien, contento de estar nuevamente aquí para contar experiencias, historias y todo lo relacionado a lo paranormal. Y hoy vamos a estar hablando pues de fantasmas, ¿no? De espíritus chocarreros y así. Así es. Y para mí es un tema muy importante porque es también muy controversial, ¿no crees? Cuéntame, ¿tú crees en los fantasmas? Pues yo diría que sí. He tenido diferentes historias paranormales de ese tipo, porque no es lo mismo ver una bruja, un duende, que ver que se movió algo o que escuchar que te susurraron. Obviamente es diferente la experiencia, vaya. Y pues yo creo en lo personal que sí existen, que sí es algo real o que puede suceder. Y que pues no es como que coincidencia de, es que el viento y ese tipo de cosas. No, yo creo que sí es muy real este tipo de los fantasmas, de espíritus o de entidades que pues se manifiestan aquí en el plano terrenal, ¿no? Como dicen. Así es, la verdad es que yo también siento que es un fenómeno que es... Hay vasta evidencia acerca de estos seres, de estos fantasmas, y la verdad es que yo también lo creo. Porque pues también bueno, en lo personal yo también he vivido experiencias. Y pues nada, ¿qué te parece si nos cuentas una? Para abrir. Ajá. ¿Una de mí? Sí. Para abrir el podcast. Déjame, me acuerdo. Pues hace un poco tiempo. No es como que wow, la super historia, pero es curioso a veces como que quizás te empiezas a hacer no sé, empiezas a maquinar en tu mente y como que todo empieza a coincidir y dices, no manches, si es en efecto una experiencia paranormal o algo me está espantando o así. Yo por diferentes circunstancias me fui a dormir a mi sala, o terminé durmiendo en mi sala y eran como la 1, 2 de la mañana, más o menos. Y entonces por fin voy a dormir, ya voy a conciliar el sueño. Y entonces todo estaba oscuro, obviamente. Y desde la cocina se empezó a sentir como que toda la cocina y parte de la cocina empezó como que a tronar. Igual se escuchaba como si alguien estuviera pues en la cocina, ¿no? Haciendo cositas. Y yo bueno, no de ese tipo de cositas, sino como que, pues estoy moviendo esto y así, ¿eh? No se vayan a mal pensar. Y ya y dije, pues no hay nadie, porque yo acabo de salir, me acabo de pues verificar que no hay nadie. Y entonces pues ya yo estaba así, nada más tenía mi cobertor y estaba como de, bueno, ya a dormir. Y entonces empecé a escuchar que empieza a tronar todo. Y yo de, no manches, y empecé como que empiezas a ver bulla. Pero todo ese sonido, todo eso que estaba tronando de la casa se empieza a mover hacia donde yo estaba, que estaba en la sala, unos cuantos metros. Y empieza a tronar todo, se empieza a mover. Y la neta sí me dio miedo porque sentía como que venía hacia mí algo. No sabía qué era, obviamente no me fijé porque tenía mucho miedo. Dije, ni de pedo, veo qué es lo que está viniéndose a mí o no. ¿Qué tal si me sale algo de repente? Y pues yo ahí. Y ya llega un punto en el que yo estaba y pum, se detiene todo así de golpe. Y ya fue como que otra vez todo como que en paz. Y sí dije, caray, pero ni pedo, hay que dormir. Y pues ya como pude reconciliar el sueño nuevamente y pude dormir. Pero la verdad no sé qué fue. Como te digo, puede ser que te hagas tus chaquetas mentales y decir, no, pues es que a veces las casas truenan. Pero era como la madrugada. Y como que es un poco tarde para que, bueno, puede tronar a cualquier hora, pero pues de ese modo como que empieza a avanzar y de un punto a otro se detiene así muy abruptamente. Pues no sabes qué era. Y yo sí me quedé como de bueno, ahí está, no me pasó nada. No escuché como que o así voces. Pero eso sí me dio miedo porque pues dije, cabrón, viene hacia mí. Me sentí amenazado. Y pues ya, esa fue ha sido una de las más recientes. De las más recientes. Ey, mamey. Muy buena tu anécdota. La verdad es que cuando me la contaste sí dije, achis. Sí, porque, bueno, en lo general, pues son circunstancias que no las esperas, ¿no? Sí. Y cuando te pasan sí es como de,
como que algo sospechoso. Ajá. Y pues bueno, de eso trata el podcast de hoy, que Sí, vamos a hablar de fantasmas Sí. y sí. de cómo nosotros como personas los percibimos. Ajá. Si escucharon por ahí un bip bip, es un camión que se acaba de pasar. Pinche camión, pero no hay problema. Así es, como la vez que nos tocó el fierro viejo, ¿no? El fierro viejo. Pero yo creo que esa vez no se escuchó tanto. Poquito. Bueno, y tú cuando, por ejemplo, fíjate, irá. Tenemos una percepción diferente cuando ya somos un poco más grandes, ¿no? Es como de quizás, ya ni siquiera le tomas importancia a algunas cosas que te suelen pasar. O dices, fue por esto, X. Pero cuando eres niño, todo es muy diferente. Todo te lo crees un poco más. Y dices, no manches, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Tú cuando eras niña, ¿sí te aterrabas más el saber que podían pasar estas cosas? O cuando te pasaban, dices, no, ma, ayúdame Diosito, ayúdame mamá. O ¿cómo cambió tu perspectiva de, pasan estas cosas, ok, es normal? O no manches, sí me sigo, pues haciendo del baño del miedo. Sí, bueno, sí me pasó cuando era más niña. Yo ya les había comentado que en la casa de mi abuelita hay como que muchos fenómenos y sucesos paranormales. Uh-huh. Y yo recuerdo que un tiempo estuvimos viviendo con ella y sí había ocasiones en las que, no sé, las cortinas se movían o como si hubiera pasado alguien, pero pues no había nadie en la casa. Una ocasión se me dio mucho miedo porque recuerdo que me estaba bañando. Ok. Me estaba bañando y pues obviamente pues estaba, pues sí, del agua y todo eso. Ajá. Pues sentí como me respiraban aquí, cerca del oído. Del oído, ok. Ajá. Y yo así de, no manches, no manches. Obviamente me dio mucho miedo, me dio tanto miedo que me quedé inmóvil. Ajá. Dije, no manches, ¿qué me está pasando? Y obviamente pues sí me daba mucho miedo. Y eso me pasó como a los 12, 13 años, yo creo. Ok. Y en otras ocasiones sí me pasaba que me iba a acostar y en ese transcurso de que te estás quedando dormida, sí es como de, bueno, te quedas así pensando en, pues no sé, X cosas, ¿no? Sí. Y me pasó que escuchaba, cómo me decían mi nombre, así como de Yasmín. Ajá. Y yo así, Manches. ¿mi mamá? Y no, pues no, realmente no era nadie, pero sí eran como que circunstancias que me daban mucho miedo, ¿no? Sí era como de, no manches, eso no es normal. Y pues vaya, no era niña, era preadolescente. Pues pero era un poco sí daba, más joven. Pero Ajá. sí me daba mucho miedo. Después con el tiempo te das cuenta de que estos fenómenos son normales dentro de lo que cabe. Ajá. Porque pues básicamente conocemos que los fantasmas que son, ¿no? Son almas que a lo mejor les quedan algo pendiente aquí en este plano terrenal. Fantasmas que a lo mejor, o personas que ya murieron pero no aceptan este lado de la muerte, o quizás pasar al otro lado, ¿no? A seguir pues sí, ¿cómo se llama? Trascender. Ajá, esa trascendencia que tenemos como seres humanos. Y hoy en día yo creo que si me encuentro un fantasma, o si me ha pasado, es como de, ay, bueno, ya sabemos que es un fantasma. No sé qué querrás, pero pues bueno. Y cosas así. Pero antes, obviamente, el no saber esto de esta parte de lo que es un fantasma, lo que a lo mejor les queda algo pendiente o cosas así, sí era como de no manches, qué miedo, ¿no? Sí, porque muchas veces, pues, bien dicen que le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Al no saber qué es lo que está sucediendo, y al ver que se mueve algo, o que escuchas susurros o voces y no sabes de dónde proviene, pues yo creo que es más el miedo de no saber qué los está provocando. Una vez que conoces un poco más el concepto de qué es una alma, yo creo que, no sé si te da alivio o te da más miedo, porque sabes, no manches, se murió y sigue aquí su alma, o sea que show con todo eso. Sí te sacas un poco más de onda el saber un poco de lo que podría ser, pero al mismo tiempo intentas entender por qué suceden las cosas y pasan así. Y obviamente los fantasmas, todos estos fenómenos, pues como dice Yasmín, no es algo nuevo, o sea, desde siempre han pasado. Todo el mundo hay historias sobre personas que les han pasado este tipo de cosas, pero es bastante curioso como el saber que después de morir quizás no es no es el fin, ¿no? O sea, como dice Yasmín, muchas almas se quedan atrapadas por
no sé, cosas pendientes, de lo que dicen que es que quizás una persona que haya muerto de una forma brutal en un accidente, también su alma se queda como que errando en el limbo o algo así, y no logra encontrar paz, como lo que se dice, o que a veces espíritus pues les hacen saber que pues todavía están ahí o cosas así. Es bastante curioso, bastante como de que se sintiera igual estar en ser un fantasma o algo así. Es como de seguiré teniendo mis recuerdos, me moveré como en las películas lo ponen, o será una cosa totalmente diferente, pero eso no lo sabremos hasta que moramos. Así es, ¿quién así sabe? es. La verdad es que este tema de los fantasmas o los fenómenos no humanos, bueno, así se les llama. Sí, es que conocedora. La verdad es que es algo muy controversial, como te decía, porque no solamente hablamos de ¿será que existen? ¿Será que no existen? Sino que es esta parte de qué pasa después de la muerte, ¿no? Ok, sí. Y qué es lo que te prepara o repara a ti para seguir con este transcurso de después de la vida, ¿no? Ajá. Y pues también es algo muy interesante porque yo he escuchado muchas historias acerca de el fantasma que nada más te dice o se escucha, ¿no? Ajá. Como que esos ruidos, esas susurro, voces. ajá. Los fantasmas que se hacen presentes, pero solamente sombras. Ok, sí, se manifiesta un poquito más, ¿no? Ajá. Como en fotos, que toman fotos y, no manches, es tu abuelo que ya murió hace mucho, pero se distingue que es él, ¿no? Ajá. Así es, también los fantasmas que son de físicos ya, que tú los ves y es como si estuvieran vivos. Ok. También los fantasmas que solamente, pues sí, nada más es como que te tiran las cosas, que es el fenómeno poltergeist. O, eso. pues varias cuestiones que dices, no manches, ¿cuál me tocará a mí, no? Después, ¿qué tipo de fantasma seré? Y pues te digo, es algo muy, muy interesante, ¿no? Conocer de estos tipos de fantasmas también, que la verdad es que sí está de pensarse también, y sí son bastante los tipos de fantasmas. Sí, aparte hay muchos, ay, una burbuja. Son muchos, ¿cómo se llama? El tema es bastante amplio, no solo de cuáles son los tipos, qué hacen, sino incluso el método de invocación, que se conoce muchas, tipo como de invocación, ya saben, como de como jugar a la Ouija, o juegos que a veces se hacían populares. Por ejemplo, yo en la secundaria había un juego muy popular, no sé si ustedes, gente, si lo hayan jugado, se llamaba Charlie, que era ajá. Que lo comenten si lo jugaron, sí. Porque yo sí. Que era como el método de contactar, pues al final del día, un espíritu, ¿no? Quién sabe si en realidad sí había un espíritu o nada más era tu mente jugándote cosas, pero era un modo. Igual dicen que incluso un modo es estar hablando de ello, ¿no? Como de si estás pensando o estás platicando en la plática que es sí se cambia como la atmósfera. Si llegas a sentir como que no manches, como que todo más callado, o más frío, o más pesado. Y quieras o no, empiezan como que a suceder cositas con las que dices, no manches, es que por estar hablando de eso, güey, y ahorita ya está pasando cosas. Así es algo que sí es muy interesante, porque no sé si te ha pasado a ti, que estás viendo videos así de terror, o estás escuchando podcast como el de nosotros, y ya te pasa después que estás, no sé, estás en tu cuarto y se empiezan a escuchar como que cositas. Sí. Y sí es como de no manches. Y ustedes dirán, bueno, pues es algo que tú solito te creas en la mente. Ajá, exactamente. O es ¿cómo se llama? Ay, no, se me fue la palabra. Bueno, pero es algo que tú te empiezas a hacer en tu mentecita, ¿no? Como que dices, no manches, sí está pasando, pero realmente son cosas que a lo mejor, pues nada que ver. Ajá. Pero sí es bien cierto que cuando te metes mucho en esos temas, o cuando estás ahí como que constantemente en estos temas, sí es que te llega a pasar algunas cositas. Que como hasta que lo llamas, ¿no? O sea, estás llamando a que ciertas cosas o ciertos seres se manifiesten, porque pues tú estás, digamos, está ahí dando lata y lata para que le pase algo. Exactamente. Y pues al final del día sí te resulta eso. Yo sí que he visto videos, o que estoy viendo videos así de mucho miedo. Uy, qué terror. Y sí te sientes diferente, sí te empiezas a asustar y empiezas como que a escuchar cositas. Y yo sí digo, no, ya no.
Y ya quito el video y pongo, no sé, música, otra cosa que me dé risa o algo así, pues para ya no estar como con ese... Sugestionándote. Esa era la palabra. Sugestionarse, ándale eso. Para que ya no tengas esa sensación de no manches, si está pasando algo y ya se me olvida. Así es. Sí, te digo, así me ha pasado en ocasiones. Y es como, sí, como tú lo dices, ¿no? Como que atraes esas cosas. Uh-huh. Y me llama mucho la atención que digas lo de la Ouija, porque pues muchas personas creen, y es muy respetable, ¿no? Es muy respetable, que contactan a sus seres queridos a través de esto. De la Ouija. O incluso hay personas que son mediums o canales, en donde pues también se puede haber como este tipo de contacto con estos seres que pues ya no viven aquí, ¿no? Bueno. Hay igual está uno que es el libro rojo, que lo puedes jugar, que ya sea si es ya lo puedes jugar con una Biblia satánica o una recopilación de las religiones del mundo. Pero se le conoce como el libro rojo porque generalmente el libro tiene una pasta roja, entonces es rojo. Para que no digan, no manches, el mío es azul, güey, entonces no manches, no, pues no. O sea, generalmente porque... sí. Entonces dicen que creo que tienes que jugarlo con unas tijeras. El chiste es que creo que si cerrabas el libro, creo que con las tijeras dentro, no me acuerdo muy bien, lo cerrabas y preguntabas algo así como que, no sé, ¿qué eres, hombre o mujer? Pero obviamente el libro no te lo iba a dar explícitamente, soy una mujer, sino que haz de cuenta en algún texto decía que, no sé, y esta mujer fue asesinada así, entonces si cae en mujer, entonces que es una mujer. Okay. O sea, tú tienes como que ir descifrando más o menos el mensaje de qué es lo que está hablando, entonces como que te va hablando a través de estas palabras, entonces como que tienes que ir captándole más o menos, y es una forma de jugar. Yo recuerdo que una vez un primo igual nos enseñó un método, no sé si sea real, si nada más nos estaba cotorreando el primo, pero creo que era que tenías que cerrar tus ojos y creo que levantar tus manos. El chiste es que llegabas a sentir un peso, no recuerdo si era en los hombros o en las manos, que era como el saber que ese espíritu estaba ahí. Yo no lo jugué porque sí me dio culo. Pero como yo estaba de testigo viendo a otros que estaban jugando y decían que efectivamente sentían el peso. Y te puedo decir que la otra persona que les estaba haciendo, digamos, el ritual no hacía nada, solo hacía, pues les decía cómo hacerlo y tal. Pero les decían muchas personas que sí llegaban a sentir el peso y ese tipo de cosas. Y yo, pues como eres niño, y wow, yo sí llegué a decirles cómo se hacía en la primaria. Y sí hubo casos en los que sí sentían y los niños sí decían, no manches, es que sí pasó. Y pues llegaban incluso hasta llorar de, no manches, güey, esto sí es real. Pero yo sí me quedé con de, pues no sé si es real, güey, o sea, nomás tu mente que está jugando. Pero según también era una forma de invocar a estos espíritus. Sí, claro, es como lo que estábamos diciendo, ¿no? Que a veces nos sugestionamos en decir, no manches, sí me está pasando, pero realmente pues son aspectos de la mente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando realmente llegas a ver algo? Y dices, sucede, eso no es, eso no exactamente. Es mi mente. O ¿qué tal si tú estás, no sé, estás haciendo otra cosa, no lo estás buscando, pero te llega? Okay, sí, ¿Qué pasa cuando te pasan esas cosas? Yo creo que no es más como de, no manches, el fantasma, sino como que te sacas más de onda de, chingas, ya se cayó. Como, pero no creo que en ese instante o lo que me ha pasado, no piensas que es un fenómeno. Es como, pues ya se cayó. Y hasta después que lo piensas y lo analizas y dices, no manches, y es pues fue eso, o sea, te da el escalofrío. Así es. Pero bueno, sí, es que es algo que no esperas, no es algo como que estés a latente de, ya pasó el fantasma o cosas así, pero sí llegan a ser esas cosas que te pasan y dices, no manches, está muy cañón. Sí. Y que algo te iba a mencionar. Pero ya se te olvidó. Sí, se me fue. Bueno, el chiste es que ¿por qué crees? Así, lo que tú piensas, ¿no? ¿Por qué crees que existen los fantasmas? Existen los fantasmas, ok. Pues nada más, porque sí, no es cierto. Es que creo que no conocemos mucho de este mundo y universo y cosas que funcionan. Y pues nos empeñamos mucho en explicar las cosas, ¿no? No es como de decir, pasó porque pues tiene que pasar o nada más así. O sea, a huevo queremos saber por qué pasa.
Y yo creo que los fantasmas y ese tipo de fenómenos es algo que no le vamos a poder encontrar quizás explicación nunca. Que lo vamos a tener que aceptar como tal, que es algo que pues, sucede. Y yo creo que sí me pongo mucho en esa postura de pues algo que pasa. Igual no es como, obviamente si es algo que llega a afectar a personas a muy alto grado, incluso de cambiarse de casa o personas que fallecen, pero es como algo que quizás no vamos a poder evitar nunca. Yo creo que sí son reales, quizás algo dentro del universo o de nuestra naturaleza, pues que desconocemos, sí sucede y es algo, pues digamos, muy natural, pero como nosotros no sabemos cómo funciona, pues decimos que no existe. Pero yo creo que en lo personal sí existe. Yo creo que al final del día, cuando morimos, pues nos transformamos en algo, no sé, energía, vete tú a saber, o nuestra esencia es tan fuerte que se llega a quedar plasmada en este plano y pues sigue como que en modo automático haciendo lo que antes hacía. Pero yo creo que sí es algo muy real, es algo que nos pasa. Quizás la mayoría de los fenómenos que llegan a pasar son coincidencias, pero un cierto porcentaje sí es real. Tampoco no sé si sea un espíritu, quizás sea otra cosa que lo desconocemos. Ya nos meteremos en pedos de no, güey. Es que quizás es una manifestación de otra dimensión, güey. Ya cosas muy que deja que ya no son fantasmas, sino son otras cosas, pero pues no sabemos hasta que moramos, hasta que nos muéramos. Y pues yo sí creo bien, cabrón. ¿Tú crees? Sí, claramente, sí, es algo que lo he visto, lo he vivido y es algo que también no entiendo al 100% este tipo de fenómenos, pero sí es algo como de, ok, puede ser posible, o sea, sí, o sea, sí creo en eso porque pues sí me ha pasado. Sí, nada más porque sí. No, y aparte pues sí hay como te digo, hay demasiada evidencia. La mayoría pues dirán, nah, pues es falso, ¿no? A veces los videos de internet que encontramos dices, nah, ese sí es falso. Sí. Pero pues yo creo que así te lo puedo decir que de cada 10 videos que a lo mejor están en internet o se vuelven virales, a lo mejor 4 o 6 son reales. Son reales. Okay. Son reales. Sí, porque yo creo que la mayoría de gente y ustedes que nos están escuchando, yo creo que cada uno que nos ha escuchado sí ha tenido una experiencia, con un fantasma. Sí, y es como como les digo, ya ni siquiera se buscan en qué explicar, nada más es como de, no, pero pues me pasó y wow, que pasó y es real porque yo lo vi, porque yo lo vi. Así es. Ya con eso me quedo porque pues yo lo vi, o sea, de un modo u otro estás comprobando que es real porque a ti te pasó. Y es bien curioso igual porque luego también hemos escuchado de los objetos que están embrujados o encantados, o sea que los espíritus o algo se queda dentro de ellos y es una otra forma como de ver a los fantasmas o cuáles son sus capacidades. También de ello, no sé si a ti te ha pasado que has como que tenido o te han contado de no, y esa cosa, o no sé, ese ropero, o esa tal, o esa muñeca, está embrujada o tiene un espíritu adentro. Porque hay muchos alrededor del mundo que son muy famosos. Así es. Bueno, lo que yo he aprendido o lo que pues sí, como que investigado y cosas así, se supone que los fantasmas son eso, almas perdidas, ¿no? Y que no, o que suelen ser personas que no son agresivas. Ok. O sea, ningún fantasma supuestamente, no es que sea real ni que yo tenga la razón absoluta, ¿no? O la verdad absoluta. Pero que ningún fantasma es agresivo. O te va a hacer daño. Exactamente, ningún fantasma te va a hacer daño. Que por lo general estas entidades que suelen ser agresivas o que, pues no sé, que a lo mejor te estás durmiendo tú y al día siguiente amaneces con moretones o cosas por el estilo, no son fantasmas, sino que suelen ser presencias demoníacas. Okay. Y en este caso los objetos poseídos suelen ser por eso, precisamente por presencias demoníacas. Y que no son fantasmas. Ajá, okay. Que por lo general pues, un fantasma pues es esa persona que falleció muy abruptamente o personas que todavía tienen algo que hacer en este plano o que posiblemente son fantasmas viajeros. O sea, que tal vez tú estás en tu casa disfrutando viendo la tele y que posiblemente esté a un lado de ti sentado. Bueno, eso del que dijiste de fantasmas viajeros, ¿cómo sería? ¿Como que está de paso o cómo? Sí, son fantasmas, por ejemplo, una persona fallece por X o Y razón y por lo general pues no quieren partir a este lado de la luz, por así decirlo, ¿no? O sea, son personas que dicen, todavía no estoy preparado
preparada, perdón, no me quiero ir de me voy a seguir aquí. Okay. Y son personas, y eso es lo maravilloso, mira, porque fíjate, tanto es la oportunidad que tú tienes, o la libertad aparentemente que tienes tú, de decir, no quiero partir porque todavía me falta viajar, ¿no? Ok, sí. O sea, todavía quiero ir a París, quiero ir a Estados Unidos, no sé, cosas así. O sea, todavía me falta esto. Y tu alma puede ir viajando. Ok. Y no necesariamente tienes que quedarte en tu casa o con tu familia, por así decirlo. O sea, tú puedes ir y pasar a una casa y es como de... Pues, va divagando, sí. Exactamente. Es como de, huevo, no puede en vida, pues en muerto. Así es. Y eso es lo que supuestamente se dice. Okay. Y a mí se me hace algo muy... como de, no manches, ¿en serio puedo hacer eso? No lo sabré hasta que me llegue mi momento. Ok, me hizo recordar algo como que cuando dicen que no, es que la Llorona es del distrito o de la Ciudad de México. No, la verdadera Llorona es de aquí, de Sonora, de Coahuila. O sea, la Llorona tiene gira en todos lados. Anda de gira. Podría ser así la Llorona, que anda pues paseándose por todos lados, como dice Yasmin. Pero yo siento que sí es algo muy cierto, que es como que a veces espíritus como que pasan. O sea, no es como que se queden o son de plantas, sino como que solo pasan, o sea, y tú dices, no manches, hubo una temporada en donde mocos, escuché muchos ruidos o vi sombras, y de un tiempo para acá ya no escuché nada. Podría decirse que eran como que espíritus o presencias que estaban pasando nomás. Así es. Y creo que sí tiene algo de sentido. Sí. Quizás para otras personas no, pero va a decir, ay, ¿cómo crees? No, en mi mente sí tiene sentido. Sí, la verdad es que sí, o sea, mucha gente sí dice, sí, son espíritus viajeros, y pues nada más ahora sí que con permiso y ya, okay. O son personas, a lo mejor, no sé, a lo mejor todavía les queda algo pendiente, y precisamente van viajando porque están buscando a mediums, a personas que pueden ver, escuchar, y ahora sí que van buscando ese tipo de personas para que ellas les ayuden. Y hablando de eso, de mediums y de todo, hay personas que obviamente nacen con la capacidad de ver y percibir este tipo de cosas, que son más perceptibles a ver sombras, escuchar murmullos, o incluso ver a la persona físicamente que ya falleció y que otra persona más no la vea. Y esto es otro lado bastante impresionante, que muchos dicen que cuando somos niños somos más perceptibles a ver y oír este tipo de cosas, que ya cuando uno crece pues es como que dice ya X, y como que su mente, digamos, como que se cierra un poco, pero mientras eres niño como que la tienes expandida y eres más perceptible a este tipo de cosas. Y no sé si haya personas que tengan ese don entre la audiencia. Si sí, pues cuentan algunas experiencias y cómo es qué es el sentir o qué es el saber, es que puedes ver este tipo de cosas. ¿Ha sido normal para ustedes? ¿Se han acostumbrado? ¿Es un total castigo para ustedes, o qué piensan de eso? Yo creo que al inicio, si uno que no tiene la capacidad de ver eso, te medio sacas de onda y te asustas al ver una u otra cosa, ya la capacidad de verlo totalmente, yo creo que ha de ser otro nivel total. Pero creo que llegas a un punto en donde te puedes acostumbrar, ¿no?, al ver todo este tipo de cosas. Así es, la verdad es que es algo que, te digo, para unas personas puede ser muy impactante y para otras es como que, bueno, es muy normal, ¿no? Y incluso he sabido de personas que son precisamente mediums o canalizadores, que en un principio obviamente todo lo ven como de niños, es como de, pues veo personas, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ya. Pero fíjate que a veces, perdón por lo que voy a decir, pero a veces el ser humano es muy ignorante ante este tipo de temas y aspectos, en los cuales tal vez tú conozcas una persona que ve y te cuenta y es como de, no manches, estás loco. Sí. Entonces es como de decir, no, espérate, ¿lo ves? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo? Sí, vaya, ¿no? Muchas veces yo creo que en la antigüedad, más que ahorita, sí, a estas personas que decían, no, es que yo veo tal cosa así, sí como que la satanizaban y decían, no manches, es que, o incluso decían, está poseído. O sea, no es como de, o sea, estás diciendo que está poseído, pero no crees en fantasmas, crees en demonios, pero no en fantasmas. Ajá. No me jodas. Sí. Entonces, o era como que estaba enfermo mental, y sí los tachaban mucho de, o son brujas, hicieron brujería. Entonces era como de la ignorancia de la gente al no saber qué era, o ponerse a investigar tantito.
sí, como que mucha gente la pasaba muy mal. Yo creo que sí llegaba gente que los discriminaban por el ver este tipo de cosas, o que no sé, en algún momento quizás sus papás hasta les llegaban a pegar y les decían, no, es que no tienes que ver eso, o ya te dije que no mientas, ya te dije que no hay nada ahí. Y pues las personas que dicen, ¿qué pedo, no? ¿Qué me está pasando? No es como que yo lo haya pedido, sino que pues, me está pasando a mí. Y entonces es bastante curioso. Y obviamente hay gente que en la actualidad sigue diciendo, pues no, es falso, o no es real. Pero ¿cuál es tu sustento al decir que no es falso y no es real? Apuesto que de tantas personas que conoces, a una sí le ha pasado algo. Y yo creo que al cerrarse, yo creo que sería el peor error. Quizás también incluso a personas que creen en ello, pues los tratan de ignorantes, ¿no? También dicen, no manches, ¿cómo crees en eso? Qué tonto, mejor ponte a estudiarlo o algo así. Pero pasa, o sea, pues entonces tú explícame por qué pasa eso. Entonces yo creo que si es un poquito, quizás, yo creo que son matices, no estar 100%. Aunque yo acabo de decir que sí creo, pero pues pues, me gusta comprobarlo, ¿no? Pero pues yo creo que sucede. Pero también ponerte a cuestionarte por qué sucede, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Y hasta que no te pase o compruebe lo contrario, pues pues ahí está. Y creo que espero que me hayan entendido, si no, ni modo. Sí, la verdad es que te digo, son cuestiones en las que la gente como que suele o tiende a cerrarse, ¿no? Como a decir, ay no, ¿cómo crees? Pero la verdad es que te digo, es que hay demasiada evidencia y incluso hay personas, en este caso, personas estudiadas, preparadas de estos temas que dicen, no puedes cerrarte esto, o sea, no puedes decir que no existe. Yo creo que hasta no sé si sea más su negación, yo creo que incluso hasta el miedo, ¿no? Decir, Sí, no, claro. ¿cómo crees? Si no manches, no me vaya a pasar a mí, güey. Pero yo creo que hasta a veces hay personas que que el negarse tanto ¿Verdad? que el negarse tanto, salud. Gracias. Que el negarse tanto el no creer hasta les suele pasar ese tipo de cosas. Así es como de, pues sí, incluso es ese miedo, ¿no? Porque hay personas que por más que tengan miedo o son así de, no manches, me va a pasar, más les pasa. Ajá. Y a las personas que como que dicen, no, yo quiero que me pase, no Sí. les pasa, no les llega a pasar. Como te comentaba, yo tengo un amigo que le encantaría que le sucedieran cosas paranormales, pero pues en su vida jamás le han pasado nada. Entonces como que, pero el día que te pase, güey. Yo sí le dije una vez, el día que te pase, no manches, te vas a sacar de onda. Y dice, no, al contrario, güey, yo me voy a sentir feliz, güey, de que me haya pasado algo, porque nunca me ha pasado nada así paranormal. ¿Quién sabe? Ya lo veremos cuando le pase. Sí. Hay que nos cuenten la experiencia. Sí, claro. Y pues sí, te digo, es algo que no podemos cerrarnos, no podemos decir no existe, porque pues el universo es grandísimo. O sea, no conocemos absolutamente nada y si no sabemos qué hay después de la muerte, no puedes decir que no existe. Uh-huh. En este caso yo también quería retomar esto de las personas, ¿no? Que suelen ser mediums. Y la verdad me encanta la historia de Jorge Moreno. Okay. Es una persona que es periodista. Uh-huh. Y ellos crearon la revista Misterios. Okay. Está buenísima. La verdad, se la recomiendo muchísimo. Si tú eres amante de lo paranormal, de todos estos temas, te va a encantar. Y los libros están mucho mejores. ¿Por qué? Porque en las revistas son como que sus historias. Okay. Pero obviamente, pues una revista pues es cortita, ¿no? Es como de la historia, pum, reducida. Ya en el libro, se extiende muchísimo y está buenísima sus investigaciones. Y me llama mucho la atención este personaje, este señor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él cuenta, yo lo escuché en un podcast, él cuenta que él desde niño veía a estas personas, que incluso las veía en su casa y era como de, pues son personas, son mi familia, ¿no? Ajá, ahí están. Pero él no entendía de niño, obviamente pues no entiendes que de la familia pues son tantas personas y no debería de haber tantas. Y más el saber o el ver que no están interactuando, ¿no? Con esas personas. Ajá. Entonces sí era como de, bueno, pues X, bueno, ¿no? ajá. Pero ya después, a medida de que iba creciendo, pues hubo un momento en el que él quiso preguntar así como de, ¿quién es ese niño que tal y así está? Y Ajá. Los demás niños le decían, pues ¿cuál? Pues estás no loco, ¿no? Ajá. Y bueno, en ese entonces dice él que no existía el término bullying, Okay. pero pues que sí, pues sí, lo discriminaban, ¿no? le golpeaban incluso porque él decía que veía personas. No, entonces él llegó a un punto en el que dijo, no, pues ya no
no voy a decir nada de esto, ¿por qué? Porque me toman Pues de a me va loco. peor. Ajá, incluso sus papás, bueno, él comenta que sus papás lo llevaban al psicólogo. Ok. Porque él, pues sí, veía esas cosas, le decía a sus papás y sus papás así de, estás loco. Estás esquizofrénico. Exactamente, y eso es a lo que quiero llevar, justamente ese Ajá. punto de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esta enfermedad y para ellos es muy común ver este tipo de Ajá. personas. Y ustedes dirán, bueno, tiene esta enfermedad mental. Sí. Pero ¿qué pasa si realmente esas No está personas enfermo. no están enfermas y tienen como que este don o esta visión más allá de lo que poder ver. uno puede ver? Ok. Yo una vez había leído una teoría así, que según que las personas que, según esquizofrénicas, obviamente no todos los casos, porque claro. digamos que hay diferencia, porque quizás un esquizofrénico puede ser incluso hasta violento. Sí, claro, hablaríamos como que de grados, ¿no? Ajá, obviamente no somos médicos, ya van a decir, Sí, no no, manches, no. es que esto es así, tal, no somos médicos, güey. No. tampoco te O sea, pongas. estamos hablando de algo De que una es una posible teoría, es no algo estamos diciendo que es estamos diciendo. neta. Puede ser, no somos expertos porque pues Va a no, decir, nada que ver, "No, ¿no? Mi tío es esquizofrénico y no manches, nomás hace cosas raras. No, Sí, pues no, tampoco, no. O sea, es No, nada que una teoría, no estamos diciendo, así que no se pongan bravos. Y que sí, que efectivamente este tipo de personas tenían la capacidad pues de ver fantasmas. Y bueno, digamos que sus alucinaciones no eran alucinaciones, sino que eran pues espíritus y fantasmas que estaban ahí, pero que ellos podían verlo y que quizás, digamos que sí, obviamente existe la esquizofrenia, pero digamos que quizás algunas de estas personas ni siquiera padecían esquizofrenia y que en realidad que están pues viendo pues sí es real, ¿no? Es por parte de su, digamos, don. No están enfermos, sino que pues sí pueden verlo. Exactamente, eso es a lo que yo quería llegar, el de cómo a veces percibimos ciertas cosas y eso es a lo que nos cerramos, ¿no? Como que dices, bueno, tienes esquizofrenia, estás mal mentalmente, tienes la capacidad, pero ¿qué tal si realmente no es eso? Sino que a lo mejor tienen capacidades diferentes a nosotros y es ahí donde nosotros también entra también nuestro miedo de decir, no, pues es algo mental, ¿no? Sí. Y lo dejas a la ciencia. Pero pues quizás no sea completamente ese lado. Sí, y efectivamente pues para eso están los estudios, para descartar que no sea algo, pero cuando los estudios ya se quedan cortos y ya no pueden explicar, entonces cuando entra al mundo paranormal. Porque yo he conocido pues muchas personas que se sienten mal, tienen achaques, dolores, enfermedad de años y dicen, es que he ido con doctor y nomás no me da resultado o prueba. Pero una vez fui con una santera o con alguien que hace limpias, un espiritista, y él me ayudó. O sea, doctores y estudios de tantos años no pudieron, pero esta persona sí pudo hacerlo. Y al final me dijo que tenía, no sé, alguna especie de embrujo o algo así. Y es cuando empezamos a combinar o ver las dos caras de la ciencia, lo real, y después lo paranormal, que también es muy real. Y es como decir, te pones a cuestionarte, ¿será real este caso? ¿O qué es lo que está pasando? Porque la ciencia o los ya no pudieron explicarlo, pero esta persona sí. O sea, ya es un mundo más arriba. Sí, claro, es como decía, o sea, no te puedes cerrar a algo o no te puedes decir, no más creo en esto. O sea, siempre hay como que ese lado de la moneda que a veces queremos como que evitar de cierta forma. Y sí, me llama mucho la atención que digas que a veces hay personas con achaques y están relacionadas a este tipo de fantasmas, ¿no? De esos fantasmas que son como parásitos que se te pegan. Y incluso hay una película que es japonesa, no sé cómo se llama. Creo que la versión... Creo que hay dos versiones, una japonesa y otra que es ya gringa. Creo que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero el chiste es que está grabada desde cámara, ¿no? En mano. Y que según no sé si quieres contar de qué trata o yo cuento. No, si quieres tú adelante. Bueno, el chiste es que son un grupo de tienen cámaras, son camarógrafos. Y entonces pues así de la nada el tipo empieza... Bueno, de la que yo conozco creo que son camarógrafos. Porque digo que creo que hay varias versiones. Sí. Bueno, el chiste es que el chavo empieza a tener estos encuentros paranormales y estos fenómenos y no sabe qué está pasando. Y él empieza a sentir un dolor en la espalda, ¿no? En la espalda, en el cuello más o menos, empieza a sentir como que un dolor. Pero no era como un dolor, sino como que un peso encima de él, como que fatiga. Y el chiste es que pasa la película y va avanzando. Y no recuerdo muy bien si en fotos
como que se va dando un poco de cuenta de que está viendo, y al final creo que, no sé si ve una foto o en un reflejo, ve que hay alguien sentado en sus hombros, que era una de sus exnovias que habían fallecido y que ella era quien lo estaba pues acosando. Y entonces se da cuenta que todo ese dolor y fatiga era efectivamente un espíritu, un fantasma que estaba encima de él. Y esa película sí ha sido como de no manches, y al final eso, güey. Y perdón si ya les arruiné el final, me vale gorro. Ups. Es que sí, ajá, está muy buena esta película y sí hay personas en las que yo he conocido que dicen, no, es que me duele mucho la espalda, o es que me siento cansada, o que llego a mi como casa, que no pueden respirar bien. Ajá, esa presión en el pecho, ajá, o siento siempre duermo, pero siempre me siento cansada. O sea, fatigada, y son personas que han ido a los doctores y cosas así, y realmente pues son ese tipo de personas que son muy apegadas a ellos, o como te digo, son como parásitos, sí, que están ahí y están consumiendo las energías de estas personas. Ajá. Y este fenómeno de esta película tiene un nombre específico, no recuerdo, la verdad siempre es como que complicado acordarse, pero sí son personas que por lo general pues son fantasmas, que se pegan a la gente, que son como de estas características de cabello largo, de una apariencia pálida y todos esos aspectos que sí tienen como que un nombre específico, pero no me acuerdo. Sí. Habría que ver que varios puntos, ¿no? Porque en caso de la película era porque este chico sí estaba relacionado con la chica. Ah, claro. Sí, había provocado su muerte, o sea, tienen una relación. Y era más como una venganza del fantasma hacia él. Pero después están los otros casos que la persona pues se siente así fatigada y es porque alguien le hizo un embrujo o algo así, ¿no? Digamos que le metió el espíritu o se lo impuso a esta persona. O sea, no es porque él haya provocado que esta persona haya muerto y así como la película, sino que alguien más, o que quizás fue un lugar y de ahí agarró algo. Ese sería alguna diferencia, ¿no? Sí, claro, y igual, bueno, esos aspectos que mencionas es más por el ámbito de la brujería, ¿no? Igual como las personas, o en este caso, pues sí, los brujos, los santeros, con todo respeto, claro, obviamente respetando las creencias de cada quien, sí ocupan como que ciertos favores, y eso me llama mucho la atención también, la verdad, de que les piden favores a los muertos. Y es así cuando bajan los muertos y hacen tipo de trabajo, o dependiendo igual del trabajo, y eso se le llama, me parece, necromancia. Ok. Y sí, o sea, se ocupan el espíritu de las personas pues ya fallecidas, ¿no? Para que les Para que haga un beneficio, o en este caso un maleficio, dependiendo también del trabajo. Tienes razón, eso sí. Igual, digamos que en todo este aspecto de la brujería y contacto con espíritus, también hablamos de, como tú dices, que hay espíritus que se llegan a ver, que ya son materializaciones, ¿no? O sea, ya se hacen físicos en la realidad, que se llegan incluso a ver huellas o manos o siluetas más marcadas. Están estos casos famosísimos que son más de como de brujería, que los curan y que llegan a vomitar cosas sólidas, ¿no? A partir del embrujo, o sea que ya los curan y ellos vomitan o clavos o pelo cadenas, o ese tipo de cosas, o sea, materializan ya cosas físicas y después las vomitas. Obviamente entran en el ámbito pues paranormal, más que fantasmas o algo así. Sí, claro, ya es hablar como que ya de otro tipo de energías, ya negativas, yo creo que un poco más pesadas. Ves, como yo te decía, ningún fantasma, o sea, por ejemplo, no quiero tocar el tema de que cuando pierdes un familiar, ¿no? Pero suele pasar así. Este tipo de fantasmas o espíritus pues no suelen ser agresivos. Ya cuando alguien está haciendo un trabajo, en este caso de brujería o de santería, sí es como que vas con otro tipo de energías y con otro propósito, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fantasmas, son estas personas que lamentablemente tuvieron una muerte y pues hasta ahí se quedan. Sí, es como lo que decían de la Ouija, ¿no? Que decían que si quieres contactar a algún familiar muerto, que por la Ouija, pero que decían otros que en realidad no contactas a nadie. Exacto. Que en realidad contactas a
un ente demoníaco, o sea, un espíritu que no es tu familiar y que obviamente te engaña para que pienses que es tu familiar. Exactamente. Ya es cuando empieza todo el desmadre de que el espíritu demonio ya no se quiere ir y ya es, no más, ¿para qué juegas esas madres? Así es. Y la verdad es un tema que también, digo, no es bueno, no es bueno para nada la Ouija, porque te prestas también a un, pues sí, vaya, a un, ¿cómo se dice? Un portal en el que tú no sabes qué te vas a encontrar también. Okay. No es como que digan, ay, voy a contactar a mi primo que se murió a través de la Ouija, pues eso, no. Y hay estudios donde dicen, y precisamente personas que se dedican a eso, que dicen, no vas a contactar ahí a través de ese medio de la Ouija, no lo vas a poder contactar. Y que al contrario, o sea, ningún caso que yo he escuchado, y eso está bien más que afirmado, ningún caso de la Ouija ha salido bien. No, sí. O sea, obviamente, ninguno. yo creo que de los documentados o los que se han investigado, pero yo creo que sí hay personas como que han dicho, yo una vez jugué y pues no pasó nada. Ajá, vaya. O ni siquiera se movió. Yo creo que, y hay otros casos en que sí va a haber de no, si pasó esto y tal, me pasó esto. Ya ahí es un poco, no sé cómo decirlo, pero son de las cosas que no se llegan a ver. Y hay cosas, obviamente las cosas más populares pues son las que se hacen tendencia y todo eso, pero pues no hay que descartar, como tú dices, que es algo que te puede poner en riesgo. Sí, claro. No por decir, no me pasó esta vez, porque sabes, si la próxima si te pase algo. Sí, igual yo tenía una amiga que le voy a mencionar, saluditos a Belén, Ajá. que ella me dijo, no, pues es que mi abuela sí ha jugado la Ouija, pero dice que no le pasó nada, ¿no? Y digo, qué bueno que no le pasó nada, ¿no? Porque pues te digo, estas son de cosas que no conoces, o sea, no puedes esperarte algo, la verdad lo voy a decir así, no puedes esperarte algo bueno de algo malo, porque al fin y al cabo son seres que no son buenos. Sí. O sea, no. Encima te envalentonas, ¿no? Te pones en el modo de, yo no creo, no me pasa nada, pinche pedazo de madera. Sí. Y vas así, pero yo siento que pues dentro sí te estás cagando del miedo, porque donde estás diciendo todo así de, ay, mírenme, pero no manches, güey. Lo digo para que no me den miedo. Sí. Y pues yo nunca he jugado en lo personal la Ouija. No sé si me animaría. Yo creo que con mucha gente y todo bien iluminado y un padre con nosotros. Pero así de, no, sí me da mucho culo. Yo creo que sí, no, yo independientemente si pasa algo en realidad, yo creo que mi mente sí me jugaría muy feo. Y la neta, yo no me atrevería. Creo que hay gente que sí se atrevería. Obviamente hay gente que se atrevería y se ha atrevido a hacerlo. Pero yo creo que no, yo creo que por la paz. No sé si se pasa algo, pero pues ahí lo dejo. Sí, no, yo la verdad yo tampoco. Y te digo, esas son cosas que realmente pues no sabes qué puede pasarte, ¿no? Sí. Ahora, en el aspecto de comunicarse con los muertos, sí hay métodos. Ok, sí, obviamente. Pero no métodos así como de juego de niños o de chavos y así. No, o sea, realmente hay métodos para poderse comunicar con los muertos. O sea, ya estamos hablando de algo científico comprobado. Ok. Y es la parte de las psicofonías. Ok, sí, las psicofonías. Ahí sí hay forma de comunicarse con los muertos. O sea, si tú, no sé, quieres comunicarte, que la verdad en lo personal no veo la forma de que una persona que ya partió quiera comunicarse contigo. O sea, más bien que él busque o que tú busques, vaya. O sea, si se murió tu primo y tú buscas contactarlo, ¿por qué tendrías que hacerlo, no? Es como de, déjalo por la paz. Sí, porque... A menos de que el fantasma de tu primo realmente quiera comunicarse contigo. Es que yo creo que igual como que tenemos muchas cosas sobre la mesa, como decir, ok, si ya murió, pues digamos, en este ámbito, pues fue al cielo, ¿no? Digamos. Entonces, ya no tendría por qué venir. Otra cosa es que pues un muerto, digamos, de este modo, sabe cosas, porque muchas personas es como de, y contacta al muerto porque el muerto sabe dónde hay dinero. O claro, dónde hay ciertas cosas. O el muerto, como ya está muerto, pues ahora sí sabe todo, ¿no? Y entonces él te puede decir qué está pasando con cierta cosa. Entonces yo creo que va más con el interés de saber, quizás un poquito, que es como, ¿qué está pasando con tal cosa? Le voy a preguntar. Es como que intereses personales, ¿no? Ajá, más como de... Bueno, y obviamente hay personas que se dedican al saber que si están ahí,
como tal, bueno, o sea, sí. no les van a preguntar como, ¿dónde está tal cosa? Sino como el simple hecho de que les respondan, sí, sí estoy aquí, o eso es más que suficiente información. Sí, claro, o sea, yo lo hablaba por el lado personal. Ah, Es ok, como sí, de, sí, sí. porque tendrías que buscar a alguien, ¿no? Ajá. ¿Por qué molestarlo? Pero sí, es bien preciso que, pues sí, hay como que muchas personas que aún como que quedan esas Interrogantes. interrogantes. Preguntas. Ajá, Ajá, eso. interrogantes acerca de ¿y qué pasó? ¿Y qué está pasando con él, no? ¿Qué está pasando después de que falleció? Sí es curiosidad, pero pues yo en lo personal diría, pues no, mejor déjalo, ¿no? Pero igual, ¿qué pasa cuando el fantasma te busca a ti? Ok, ajá. Y ha habido muchas historias a través de todo este tiempo y a través de los años, o sea, siempre ha existido ese tipo de fenómenos en donde yo he escuchado que incluso había una historia muy famosa, precisamente creo que estaba en esta revista que estoy mencionando, que decía que una chavita había contactado a este señor, a este investigador, o periodista en este caso, que le decía, oye, pues es que en mi casa están pasando pues ciertas cosas que no habían pasado, ¿no? Ujú. Entonces, pues ven a ver qué es lo que está pasando, queremos saberlo. Y bueno, ella comentaba que su papá había fallecido, lamentablemente había fallecido, y que a partir de ese suceso estaban pasando las cosas. Ok. Entonces él se quedaba varios tiempo en la casa. Y ese es un error grande que mucha gente cree que en una casa embrujada siempre pasan cosas, ¿no? Ujú. O sea, estás ahí y a los 5 minutos te va a pasar algo, ¿no? Sí. Entonces, no, realmente se tardan mucho tiempo en pasar ciertas evidencias. El chiste es que él decía que sí, realmente se movían las cosas y todo esto, pero que en general en la oficina de este señor fallecido había un mueble donde todos los cajones estaban abiertos, pero en uno estaba totalmente cerrado, o sea, Ok. tenía llave. Ujú. Y ese era el que se movía. O sea, como que lo intentaban abrir. Abre, ok. Bueno, entonces el chiste es que él comenta que la esposa le abrió El cajón. el cajón y que había ahí un seguro de vida, pero que la Ok. familia no tenía conocimiento de esto. Ok. Entonces el fantasma, o sea, el papá, buscaba decirle a su familia que Que ahí allí estaba. estaba el seguro, o sea, que Ok. lo cobrara. ¿Por qué? Ajá. Porque la mamá no trabajaba, entonces estaba sufriendo económicamente. Sí, sí, sí. Entonces es como de, cuando el fantasma se quiere comunicar contigo, o sea, realmente va a buscar Sí. la forma de poder hablarte, Ajá. o de decirte, aquí hay algo, o sea, investiga. Sí, sí, sí. Igual la gente podría pensar ahorita como de, ay, ¿por qué mi vida no le dijo, no? No estamos hablando de eso, estamos hablando que el fantasma cuando quiere comunicarse Sí, se a lo mejor va a a veces hacer. ustedes van a decir, ¿por qué no le dijo? Pero si te pones a pensar, si tú te llegara un accidente y Ya no lamentablemente... hay modo, a menos que dejes un Exactamente, testamento. exactamente. Un O sea, testamento. no es como que lo esperes. Ajá. Y el señor había fallecido a los 42 años. No sé de qué, la verdad no recuerdo. Pero, o sea, si tú fallecieras ahorita precisamente, Ujú. ¿crees que vas a decirle? O, Ah, o todas sí, las personas van a debajo de saber mi algo? cama dejé 2000 Obviamente varos, no, ¿no? obviamente no. Ajá. Entonces, cuando tú realmente tienes la intención de comunicarte, pues lo vas a decir, pero en este caso, pues no. Sí, porque digamos que ahora, como decías, es algo pendiente, ¿no? Y es algo que va a ayudar a su familia. Y es algo necesario. Entonces el espíritu pues se intentaba contactar. Y supongo que ya hasta que supieron que esto había ahí, supongo que dejaron de pasar las cosas. Exactamente. Ajá. Y lo importante es que dejaron de pasar estas cosas. Ok. Entonces, y también es algo maravilloso el punto del que digan, no manches, o sea, buscaba. O sea, todavía tenía las fuerzas o la energía, por así decirlo, para comunicarse con su familia. Sí, sí, sí. Y ha habido demasiadas historias, yo he escuchado demasiadas historias de este tipo de casos. Sí, y aparte está como que el descifrar, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir Así el es. familiar o la persona que ya falleció? Porque dijeras, está intentando abrir el cajón, no sé, que está forcejeando y tú nomás te quedas como de el fenómeno de ver. No te pones a preguntar qué habrá dentro hasta que Sí, ya, claro. no sé, te dan otro punto de vista. Te van cuadrando, ¿no? Las cosas. Ajá, y ya dices, no, pues sí, era por esto. Y dices, no manches. Está Así cabrón. es. Ajá. Y también quiero contar una historia. Bueno, yo te había contado esa historia, creo. A ver. Era de una familia. El señor trabajaba en una fábrica, me parece, o en una empresa. El chiste es que llegaba tarde a su casa Ujú. y su esposa tenía niños chiquitos, pero me parece que estaba esperando a un bebé. El chiste es que ya iban a nacer el niño, pero lamentablemente el señor fallece en un accidente. Entonces, pues bueno, pasa esto
la esposa no sabía que ya había fallecido el señor, pero ella decía que su esposo llegó a la casa. O sea, ese mismo día que falleció, llegó a la casa. Y pues lo saludó como siempre, o sea, pues el beso, los niños y todo eso. Y ella se daba cuenta que pues es su esposo, ¿no? Normal. O sea, era una persona física normal. No era que estaba transparente. Exacto. No, era una persona física, completamente física. Y ella decía que a partir de esos días, porque no encontraron el accidente, no se encontraron. O sea, no fue como que pasó un accidente y toda la noticia, ¿no? Y fallecieron tantos, o sea, no. Sí. Fue un accidente que nunca se supo después de varios días. Y ella decía que lo más extraño era que su esposo ya no iba a trabajar. O sea, su esposo se quedaba con los niños. Y hasta que llegó un momento en el donde la esposa le dijo, oye, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no vas a trabajar? Chambea. Aquí hay quienes quieren comer, ¿no? Y lo único que le dijo del esposo, creo que me parece, es que le dijo que se iba a despedir. Abrazó a sus hijos, se despidió de su esposa y nunca volvió a regresar. Y ya después fue cuando se enteraron de que el señor ya había fallecido. No. Entonces, te digo, es la fuerza o la energía que todavía, o el deseo, ¿no? Incluso, de todavía de quererse despedir de sus hijos. Del don de querer regresarse incluso unos días más y estando... Y despedirse de su pues familia. Ahí. Ya cuando le dicen, no, es que encontramos el cuerpo y tiene tantos días de muerto, es como de, no manches, pero si apenas vi en la mañana o ayer. O apenas en la mañana se fue a trabajar, ¿no? Sí. Entonces sí es como de... Sí es algo muy triste, sí, porque pues dicen, no manches, ¿no? Se despidió de sus hijos y todo eso, ¿no? Pero también es algo como de, no manches, fascinante del deseo de como seres humanos regresar a despedirnos de nuestros seres queridos o en este caso, terminar pendientes. Yo acabo de recordar un caso, no sé si sea real, la neta no sé si sea real o sea falso, pero creo que es como de estas de telefonía tipo Telcel que te marcan, para cambiar tu número y así, que te marcan. Y recuerdo que creo que no recuerdo si era de Telcel o de otra cosa. De otra compañía. O de otra cosa en general, que le marcan y le contesta un señor, un anciano, y empieza a decirle, no, tal cosa. Y así. Y le cuelga, ¿no? Y vuelve a marcar y le dice, oiga, no se encontrará tal porque quedamos en volver a hablar y así. Y dice, no. Ahora le contesta una señora y dice, no, usted me está haciendo una broma, ¿no? Y dice, no, acabo de hablar con él hace un instante. Dice, no, porque él ya ha fallecido. Y es como de, no manches, o sea, con el que estaba hablando, con el don ya había fallecido y aún así le contestó. Sí, estaban hablando por celular. Pero creo que le había dejado un mensaje para que le hiciera a la señora. No recuerdo muy bien. Sí, pero sí era como, y la señora de sorprendida de, no manches, todavía estaba aquí y así. Y eso dije, está muy cabrón ese pedo. Así es. Y pues sí, te digo, hay demasiadas historias que a lo mejor ustedes dicen, ay, ¿cómo crees? Pero pues nunca está de más decir, puede ser cierto. Y yo voy a decir, ahora sí voy a contar mi historia. Ok. ¿Voy a contar mi historia? Sí. Ya. Y les voy a decir, mis papás tienen un taller de costura, rentan, es el espacio, y sus caseros eran unos señores, pues, viejitos. Sí. Me parece que el señor tenía 70 años. Esta historia la estoy hablando con todo el respeto del mundo. Lamentablemente el señor fallece. Pero ese señor era muy apegado con mi papá. O sea, nos llevamos muy, muy bien. La verdad es que yo lo consideraba como un abuelo. Ok. Fallece y este señor la caracterizaba mucho porque siempre andaba con un cigarro. Siempre. Y bueno, te digo, fallece el señor a través de los días que van pasando hasta, me parece que los 9 días. Bueno, en el transcurso de los 9 días, dice mi papá que se sentía que todavía estaba ahí el señor. O sea, que el señor seguía ahí. Y dice, lo más raro de todo es que el olor era de cigarro. El olor a humo de cigarro. Es como si el señor siguiera fumando en la casa. Ustedes ya reconocían que si olía a cigarro era por ese señor. Exactamente. Y decía, pues obviamente mi papá decía que ahí estaba el señor porque se sentía la presencia.
Y te digo, eso estoy hablando con todo el respeto del mundo. O sea, no es para que digan, ay, no manches. O sea, no. Con todo el respeto. Igual para la familia. Y yo recuerdo porque sí se olía. Tú sí. Yo sí olía el olor. Porque supongo que muchas personas pueden decir, ay, es que de que fumaba tanto se quedó, pero pues, o sea, ¿qué tanto tendrías que fumar para que se quede impregnado un olor muy fuerte? Sí, no, y además dices, no manches, pues o sea, no, aparte... o sea, había horarios en los que se olía. O sea, no era que estuviera todo el día. Ajá. O sea, había como que ciertos horarios. En donde estaba el don y pues fumaba y se olía. Es como lo que te decía que la gente puede decir, pues es que de tanto que fumaba se quedó impregnado. Pero tú dices, pues es un lugar grande. Sí, no, era una digamos patio que enorme. No es como que si fumo y le soplo aquí, no sé, algo luego, pues obviamente Sí, se va a quedar. No. Pero, y aparte, como digo, no diario, no sé, cantidad de humo inmensa. Sí, no, o sea era y imposible. después ustedes percibían ese olor, o sea, ahí estaba. O sea, era en un transcurso. Por ejemplo, en la mañana olía, pero ya después, al mediodía, pues normal, no olía nada. Y volvía a que oler digamos en la tarde o cosas que así. eran cuando él estaba vivo esos tiempos, ¿no? Algo así. La verdad okay. No, de veras no me había puesto no a pensar en la mejor. coincidencia de los tiempos, no lo había pensado, pero sí había transcursos en donde olía y dejaba de oler, y otra vez en la tarde o cosas así. Sí. Entonces sí, es como de, no manches, pues ahí seguía el señor, o sea, todavía no había partido. ¿Y en la actualidad sigue oliendo? No, en la o actualidad ya? no, ya no. Okay. O sea, te digo, fue en el transcurso de los 9 días. Okay. Ya no más. Bueno, para la gente que diga 9 días, pero ¿por qué 9 días? Ok, generalmente hay algo aquí en México que se conoce como novenario, que se le rezan rosarios a la persona después de haberse enterrado, y son 9 días y al final hacen algo que se llama, no sé si sea igual para todos, pero se hace como la levantada de la cruz y la llevan al panteón. Entonces son esos 9 días que se reza, y Yasmín está diciendo que en esos 9 días pues se sentía y se olía ese aroma a cigarro. Así es, hasta los 9 días. Y es algo también muy curioso esto de los 9 días, porque se dice que es como un nuevo nacimiento. Bueno, eso ya es como un tema más de reencarnación, sí, pero son los 9 días. Porque digamos que esos rezos y todo lo que hacen es para que efectivamente el espíritu pueda trascender. Okay. Tiene bastante sentido el decir que en esos 9 días aún se puede sentir. Y es algo muy, muy curioso porque yo los asimilo, o en algún momento llegué a asimilarlo, o lo escuché, no sé, no recuerdo, pero eran los 9 días y los 9 meses de embarazo. Okay. ¿Sabes? Era como que una trascendencia, como tú dices, pero de un nuevo renacimiento, ¿sabes? O sea, que la persona... Ok, ya te capté. ¿Sí? O sea, son tanto 9 días que se reza para que el difunto trascienda. Esa es la creencia popular mexicana. Y son los 9 meses para que nazca. Así es. Y se cree que a partir de los... Bueno, esto ya es en numerología, que el 9 es como que un número de renacimiento, de renacer. Sí, tiene sentido. Y es algo que digo, no manches, es algo muy curioso, que a lo mejor yo estoy equivocada, ¿no? Y ustedes culparán si ustedes piensan lo contrario o cosas diferentes. Pero pues sí, como que me hace mucho auge, ¿no? De 9, 9, 9, y el número 9 es de renacer, yo de creo que nuevo cambio. Habría que en algún momento hacer un podcast, pero de numerología. Así es, obviamente, estaría muy bueno. Independientemente de las personas, eso no es, cállate, o escucha, no sé, investiga, o sea, obviamente como siempre, no les estamos diciendo que crean, sí, claro. Nomás le estamos contando y para así que, es. Tiene sentido, está chido, tampoco te lo tragues todo, no manches. Sí, claro. Pero eso tiene bastante sentido. Sí, la verdad es que cuando yo dije 9, 9. Sí, es como el número 9 tiene mucha carga energética. Pero bueno, no sé, les digo. No somos expertos. Sí, no soy experta, no estudio numerología ni nada de eso, pero es algo que dije, órale, tiene como que sentido. Exactamente. Habría que investigar. Así es. Y verlo. Y pues bueno, no sé qué más quieres comentar acerca de los fantasmas. Es que es demasiado. Yo quería contar una anécdota, historia de fantasmas. La verdad no sé si tenga que ver con fantasmas, pero te estaba haciendo memoria cuando te dije que los objetos que quizás llegan a tener o llegan a guardar espíritus o cosas así. Recuerdo una cosa, no sé por qué, pero los juguetes siempre tengo una correlación con ellos. Ya contamos la historia del balón, pero esta es otra historia
que era que nosotros cuando éramos niños, mi mamá tiene un oso de peluche grande, o sea, estaba mamaláctico el peluche, estaba grande pues, y lo tenía como que sentado en una de nuestras camas, y ese peluche me daba un chingo de miedo, porque yo sentía que ese peluche tenía algo malo, no sé por qué, pero me daba mucho miedo. Y entonces pues estaba en nuestro cuarto, yo de no puedo ir al cuarto porque está ese pinche peluchote ahí, y yo sí era como de ir y asomarme así como, y ahí está. Ahí sigue. Bueno, pero qué bueno que seguía ahí, ¿no? Sí, bueno, y ya el día que no lo vieron, no, sí. Ahí sí, ahí caer ahí. Pero sucedía cosas, no sé por qué, pero cuando yo iba a veces ir a buscar algo, y ahorita me estoy acordando, me está dando culo, es que el ver ese peluche me daba algo que era como una especie de pinche parálisis. Era como que lo veía y como que no sé. Obviamente de niño no entiendes, no puedes dar explicación de qué es, pero yo ahorita ya de grande como que se lo adjudico eso. Era como que me daba una especie de parálisis. Les voy a contar lo que yo sentía y veía. Era como que no podía moverme y la respiración agitada, y como que cuando ves que te quieres ya dormir y estás como ya cabeceando y cerrando tus ojos, así yo sentía, así como de pesados los ojos, y de yo sabía que no me tenía que como que sentir caído, dormido de un momento a otro, porque sabía que ese pinche peluchito se iba a acercar a mí. Y siempre había ocasiones en las que iba y sí me quedaba quieto y sentía como que los párpados caídos y como que no me podía mover. Decía, no mames, me está pasando otra vez. Sí. Y no recuerdo sinceramente si me quedaba ya así, pues, sin noción de lo que estaba pasando, o si podía como que, no manches, ya me voy. Y no sabía, pero sí sentía como que el peluchito como que se acercaba. Y era como de, no manches, ya me está pasando otra vez y no sé por qué pasa esto. Y era muy curioso. Yo creo que recuerdo ya después que ese peluche lo quemamos. No porque, sino porque pues a veces pues se quema basura y así, ¿no? Sí, Perdón por contaminar. Pero fue un pinche agasajo ver al peluchito quemándose, porque ya por fin me liberé de ese güey. Y era de no manches, pero incluso aún no podría asegurar si lo que me pasaba era que lo estaba viendo o eran entre sueños, no sé la verdad, pero sí sentía muy ojete con ese peluche. Gracias a Jesús lo quemamos y sentí muy chingón cuando lo vi quemarse, ya por fin, güey. Sí, claro. Oye, pero, o sea, el peluche que estaba feo. No, era un peluchito normal bonito. de eso, pero estaba grande. Okay. Y estaba así como que sentadito, estaba en su pose así. Y me daba mucho miedo esa cosa. No tenía ni una cara fea, ni así como... No digo, porque pues a lo mejor hay peluches que están muy feos. Ajá. Digo, a lo mejor pues tiene como un aspecto feo. Incluso te voy a decir que se sentía como si el güey fingiera quedarse quieto. Sentía como si dijera, lo voy a ver. Y es como si cuando tú te quedas quieto así de... me estoy quedando quieto para que no... Pues no moverme. Sí. Y yo sentía como que el güey fingía que se quedaba quieto. Y es por eso que me daba un chingo de miedo, porque yo decía, cualquier momento ese güey se va a lanzar. Y yo incluso una vez tenía un sillón grande de un solo asiento. Estaba así en la sala y haz de cuenta que quedaba a espaldas mi cuarto. Y yo recuerdo quedarme solo y sentarme ahí y sentir como el pinche peluchito venía atrás de mí, pero me daba mucho culo voltear hacia atrás para ver, porque yo iba a sentir que ahí estaba. En fin, el peluchito se quemó. Gracias a Dios, sentí muy chingón cuando se quemó y ya. Oye, esa historia no me la habías contado, la verdad está muy buena. Sí, la neta es que estaba intentando recordar más o menos, y son de las cosas que me acuerdo. Pero si el peluchito por alguna razón me daba miedo, a mi hermano y además no, es un peluche normal, pero a mí sí me daba mucho terror esa madre. No manches, no me habías contado esa historia, está muy buena la verdad. Habría pues preguntarle a tu mamá como cuál fue el origen. Yo creo que se lo regalaron de Puebla. Yo creo que sí, pero me daba mucha mala espina. Y no sé si a ti en algún momento objetos o cosas te dieran así como que la mala espina de esa madre me da miedo. O sea, me da colo. No sé, con muñecas o... Yo sí, o no sé, quizás mi mente les daba vida o algo así. No es como que el Toy Story, o sea, como que decía, los humanizaba un pedo así. Sí. Como claro. Es como cuando miras a las nubes y ves que hay una carita.
algo Ajá, así. sí, sí, sí. Yo recuerdo igual estar durmiendo y tenía mis pues juguetes arriba y uno con que se quedaba así mirando hacia mí, decía, no, ese güey me está viendo. Sí, sí, sí. Y se sentía como que gacho, pero de todos ese pinche peluchito era cabrón. Y ya Sí, de sí, ahí, sí. ya, creo que me liberé de eso. Gracias a Dios. No, la verdad, fíjate que a mí no me ha pasado algo así. Mm-mm. Pero sí he sabido de mucha gente que a lo mejor precisamente, ¿no? Se les regalan ciertas cosas o ciertos Muñecos, objetos, pero sí, que dices realmente como de- pues tienen brujería y cosas por el estilo. Ajá. Yo la verdad desconozco si ese sitio estaba así Sí, trabajado. por eso yo, digo que hay que preguntarle a tu mamá. yo creo que sí le voy a preguntar a mi mamá de, oye, ¿te acuerdas del peluchito este? Y ya que me diga, no, pues sí. Y pues a ver qué show, a ver qué me cuenta. Así es. Bueno, ¿algo más que comentar? No. ¿No? Yo creo que me voy a echar la última historia y Ajá. vamos a cerrar este podcast. Ok, va. Esta historia era, bueno, yo un tiempo estuve viviendo en Tecámaca. Ujú. A ver, rentamos una casa grande de 2 pisos. Y en esta casa estaba muy curiosa porque de un lado tenían mis papás, como les digo, mis papás se dedican a la costura. Entonces de un lado tenían el taller y del otro lado era nuestra casa donde vivíamos. Y en esa casa había como un pasillo. Un pasillo. Obviamente había una puerta y allí no. Ujú. Lo curioso era que a veces yo veía que a lo mejor mis papás no estaban y estaba yo sola con mi hermano y veía que pasaban en el ¿Alguien? pasillo. Ajá, Ok. en el pasillo. Ajá. O sea, pasaba alguien en el pasillo. Y así de, ¿ahora qué pasó? Ah, caray. Y eso era puta, seguido, o sea, era de casi al diario. Yo así más o menos me acuerdo. Ujú. El chiste es que mis papás, pues nunca lo mencionábamos y era como de, ¿ya viste quién pasó? Y mis papás nos hacían como de, ay, sí, sí, ya. Así como de, sí, sí, sí. Sí, ya no me asustas. Ajá, exactamente. Y llegó un momento en esa casa precisamente que mi mamá tuvo un suceso ahí, Ujú. en esa casa, donde le decían su nombre Ok. y le tocaban la puerta. Le tocaban la puerta. Ya, cuando La te reja dicen- de la casa, o sea, del zaguán. Ajá. Bueno, no era un zaguán, era una reja. Y le tocaban. Y una vez bueno, ya después de que dejamos de vivir en esa casa y por cuestiones de estar conviviendo y todo eso, contaron la historia. Y estaba muy buena porque dije, no manches, todo eso pasó y yo ni en cuenta, ¿no? Mi mamá comentaba que esa era una noche en donde le tocaban la reja y le gritaron por su nombre. Mi mamá se llama Miriam y le gritaban Miriam, pero que esa voz era como de hombre, Ok. pero entre un hombre y como femenino, ¿sabes? Como combinada la voz, Exactamente. ¿no? Y bueno, en ese tiempo trabajaba con ellos una muchacha que es pues de este ámbito que era lesbiana. Y, Ok. pero tenía ese como que tomaba hormonas o algo así. La verdad Hormonas. Ay, desconozco, y- no lo sé, pero tenía una voz como que gruesa, un poquito gruesa. Como que... Entonces- Ajá, entonces mi mamá asimilaba que era esta persona. Y incluso salió y le dijo tal nombre, ¿no? Ajá. Le dijo, "¿Ahora qué se te olvidó?" Pero al momento de, "¿Ahora qué se te olvidó?" y voltear, no había nada. No había nadie, ok. Ajá, entonces ya fue cuando mi mamá le dio mucho miedo decir, no manches, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Y sentía, pues sí, alguna vibra muy pesada. Ujú. Ya después en ese momento, después de 10 minutos me parece, o al instante, no me acuerdo, llega mi papá y obviamente mi mamá sale a abrir la reja, meterle el carro, pero mi papá se dio cuenta de que alguien estaba arriba, en el segundo piso. Ok. Y ya sin decirles nada, o sea, vio mi papá la cara de mi mamá así de, ya sé qué está pasando, ya lo vi. No, me acaba de dar Ya lo vi. escalofríos. Sí, con lo y que dijo, estás no me digas diciendo. nada, ya lo vi. Entonces mi papá, de su coraje, porque ya era demasiado, o sea, Ya, incluso, era ajá, tocarle a mi incluso mamá. enojado, hasta te envalentonas de me voy Sí. a madrear con el fantasma. No, mi papá vale sí, gorro. Ajá. mi papá sí. Y lo único que hizo fue decir, te me vas, y empezó a mojar toda la casa. Ok. Y eso es una creencia que se dice que cuando tienes un fantasma o cuando ya realmente sobrepases esos límites, es que debes de mojar la casa o dejarle un vaso de agua para que esta persona Ajá. parta. Bueno, el chiste es que mi papá se enojó, dijo, ya estuvo suave, regó toda la casa, o sea, te digo, mojó todo, y dijo, ya te me vas, y desde ahí no nos volvieron a molestar. Ok, no más. Pero sí, eso ya después me contaron después, o sea, yo sí veía cosas así, pero nunca me contaron una así como que la historia de, sí, acá hay un fantasma y así. Ya o sea, fue al grado de ya gritar el nombre de tu mamá, o sea... no. Sí, o sea, le Eso ya tocaban. está muy fuerte, o sea,
una cosa es ver cositas. Ah, se cayó tal cosa, pero ya que te estén hablando a ti, no Sí, manches, sí, ya eso sabes. está muy brutal. O sea, que digan tu nombre, porque sí me ha pasado a mí también que o estás jugando o de niña te pasaba, o incluso no tiene mucho que me pasó que mi papá estaba enfermo, yo me salí al patio y escuché la voz de mi mamá que me dijo Yasmín, y yo así de, pues, ¿qué pasó? Yo pensé que ya te habías ido a trabajar, y pues realmente no había nadie. O sea, sí está muy cañón. Sí, es como de, ay, qué onda, pero ya... Sí. No es que esté acostumbrada, pero es como de, ay, X. Sí, ya es como... No es como las primeras veces que es... Oh, no manches. Pero hay ocasiones en las que sí te sacas mucho de pedo. Y dices, no, bueno, ya. Pero sí, otras son de, no manches, ya esto está pasando algo. Sí. Ya es demasiado. Te digo, y en esa casa pues así pasa. No manches. La verdad no sabemos el contexto de la casa, no sabemos la historia, Ajá, no sí, supimos nada y la verdad es que no investigamos. Falleció o alguien hizo algo ahí. Exactamente. ¿Quién Pero sabe? de qué Pero pasaba, pasaban cosas. yo también lo veía. Okay. Y una vez me tocó, ya por último, ajá, tú cuéntale. en la casa en la que ahorita estoy viviendo, residiendo, es un cuarto donde no tiene ventanas, porque es como ¿cómo se puede decir? Pues es una mesita donde puedes estar comiendo al aire libre y así. Okay. Pero entre los muros, pues obviamente pues se ve el patio y todo esto. Okay. Bueno, en una ocasión que yo estaba trabajando, le estaba ayudando a mi papá a trabajar, ya era noche, prendimos los focos y seguir trabajando ahí afuera. Bueno, nos pasó que a mi hermano y a mí vimos que una persona como que se asomó así del muro y yo así, no manches, ¿lo viste? Y mi hermano, sí lo vi, y era como de, no manches, nos está viendo. Ajá, y yo, o sea, como que se asomaba así como de, ¿qué están haciendo, no? Sí, hola. Sí, la verdad es que eso sí me dio mucho miedo porque pues estás trabajando, estás concentrada y como que te ve a alguien así. Quieres o no, si te das cuenta que estés así. Sí, de reojo, obviamente. Pero no, yo lo vi como que agarró el muro y se asomó y se volvió a esconder. Yo recuerdo igual una así, era mediodía, estaba teniendo mi ropita en mi patio. Y estaba así, y entonces en la entrada, haz de cuenta que también es una reja, gente, y tiene como que malla blanca. O sea, no puedes ver ni de adentro hacia afuera. Y había nada más como que un agujerito en donde sí te puedes asomar y ver qué show. Entonces yo estaba teniendo mi ropita así, acá. Y también se puede ver quién está parado. O sea, se pueden ver los pies y así. Sí, se ven los pies. Entonces yo estaba así tendiendo mi ropa. Y como que de reojo volteas a ver hacia el lado derecho. Y yo vi como que una mujer así joven estaba como que agachada y viendo. Sí alcancé a ver más o menos lo que era como su rostro. Y dije, cabrón, ¿a dónde querer algo? Y ya dejo mi canastita con ropa y voy a ver y no había nadie. Y todavía volteé a ver hacia la calle y cabrón, no hay nadie. O sea, tendría que ser Flash o alguien muy rápido para esconderse rápido. Sí, y claro. No había nadie, es como de no manches, güey. Estaban viendo. Sí, o sea, te digo, es que es imposible que una persona diga, no, es que no he visto nada. O es que sí, igual estás como que muy concentrado en ciertas cosas, pero puede ser que ahorita precisamente esté pasando un fantasma, por así decirlo. Sí. Pero tú no estás como que en esa sintonía de estar buscando siempre fantasmas. Fantasma. Pero sí puede llegar a pasar que incluso hay gente que lo afirma de que posiblemente pueda aquí haber un fantasma. Sí, y no lo vas a ver, obviamente, pero están aquí presentes. De hecho, donde estamos grabando, pues es mi casa y aquí sí pasan. Y han pasado cosas. Bueno, alguien gritó, pero es de la calle. Sí me sacó un pedito. Sí, así hay. Pero aquí se han escuchado como caminan en el techo o que se siente espeso en las camas. O sea, han pasado cosas, pero como dice Yasmín, ya es como que, bueno, son cosas leves. No me han levantado la mesa o cosas así para decir, wow, está pasando. Pero pues sí, está cabrón. Y así. Sí, o sea, son cosas que tal vez te digo, son desde muy pequeñas hasta muy grandes, como que ya ver a alguien que se asoma o cosas así, sí es como de, no manches, estás muy cañón. Te digo, pero pues es dependiendo igual de la zona en donde estés, de qué tipo de fantasmas también tengas tú en tu casa. Te digo, o sea, puede ser desde las personas los fantasmas que nada más pueden decirte tu nombre o cosas así, o murmullos, hasta los que sí se presentan ya físicamente, y que tú los ves y dices, no manches, pues no estás muerto, por así decirlo. Sí, muchas cosas, muchos factores. Y siento que hay muchas más historias y anécdotas.
de la gente, y por eso los invito a que compartan, nos comenten sus historias o las envíen al correo que siempre se las dejamos en la parte de la descripción, para que nos compartan sus historias y para que las contemos en un próximo podcast, porque estaría muy chingón escuchar sus anécdotas. Creo que sí. Así es, y pues obviamente si tienen una anécdota, si tienen, o sea, en específico de fantasmas o de cosas así, Paranormales. por favor, mándenlas, por favor. Ajá. Y pues nada, ¿te parece si cerramos este podcast? Sí, ya hemos llegado al final, gente. Espero que les haya gustado, les haya fascinado. No olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir a quien ustedes quieran, pues para que nos sigan y crezca esta comunidad y seamos una comunidad paranormal muy cabrona. Y si llegamos a los 1000 suscriptores o a los 100, nos vamos a un panteón todos, chingues. ¿Sí o no? Así es. Y pues nada, gente, la verdad es que estoy muy emocionada también de estar grabando otra vez aquí. Sí, porque... Y pues nada, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Y pues nada. Y no olviden que no estamos solos. No estamos solos, gente. Y pues nada, nosotros fuimos, yo soy David, recuerden, David Rodríguez y Yasmín Camacho. Y pues nos despedimos, gracias. Esto fue Entre Dimensiones.